A nuestro tiempo de escuela dominical, y como ustedes conocen, hermanos, ya desde un tiempo atrás, varios domingos atrás, hemos decidido tocar en este tiempo de escuela dominical un tema importante que tiene que ver con la adoración pública o la adoración congregacional. Sí, y eso nos ha permitido a su vez estarnos examinando y evaluando si hay cosas que ciertamente podemos corregir para ceñirnos cada vez más a las escrituras, ¿sí? Y dentro de lo que hemos visto, hemos estado estudiando lo que se conoce como el principio regulativo de la adoración. Las escrituras son el principio que regula todo en la vida de la iglesia cristiana, de una iglesia local, desde su gobierno, su composición y por supuesto también su adoración, cómo debemos adorar cuando nos reunimos juntos en su nombre. También hemos estado considerando que en cada iglesia cristiana bíblica, cuando se reúnen a adorar al Señor, lo que está sucediendo es realmente una comunión entre Dios y su pueblo. Dios nos habla de muchas maneras a través de su palabra, ya sea cuando esta es predicada, cuando es leída, y también al mismo tiempo su pueblo congregado también responde al Señor, de manera que hay una comunión viva entre Dios y su pueblo cuando nos reunimos como iglesia o congregacionalmente. Y por supuesto esto aplica a cada iglesia cristiana. Y recientemente hemos estado viendo también, basados en ese principio que regula la adoración, cuáles deberían ser, por lo menos a grandes rasgos, aquellos elementos o partes de la adoración pública. Cuáles deberían ser esos elementos que generalmente deberían estar en las iglesias cristianas y que cada uno de ellos deben tener un sustento en las escrituras también. Por ejemplo, hace 8 días, el domingo anterior, estuvimos considerando el llamado a la adoración por medio de su palabra y también que vemos en las escrituras, lo podemos rastrear como el Señor muchas veces bendice a su pueblo, ¿sí? Al final también del culto a través de su palabra, de la misma manera. Y eso permite que en los cultos de adoración sea el Señor el que tenga la primera palabra y también la última palabra, ¿cierto? De manera que el día de hoy quizás nos quedan solo 2 enseñanzas en relación a este tema. Y hoy, hermanos, estaremos viendo también, no es algo profundo, pero sí trataré de ser preciso en lo que quiero comunicar. Estaremos viendo 3 elementos del culto de adoración que ya estamos practicando en cierta manera, pero que de pronto nos pueden ayudar a profundizar un poco más. Me refiero a las oraciones en los cultos públicos, la lectura pública de las escrituras y el uso del amén en la iglesia, el uso del amén en la iglesia. De manera que espero, hermanos, y que Dios nos ayude a todos a que sea la escritura la que nos hable y nos convenza y nos guíe. Acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, verso 41 al 42. Este pasaje de la escritura dice lo siguiente, o bueno, leeré desde el 41 hasta el 47 para ver el contexto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos y amigos, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje clave en lo que tiene que ver con nuestro tema de la adoración congregacional, ¿verdad? Porque nos enseña, hermanos, cómo era la vida de la iglesia en la iglesia primitiva. Vuelvo a leer el pasaje clave, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Digo que este pasaje es clave en lo que tiene que ver con la adoración congregacional, porque de cierta manera nos cuenta o nos relata cómo era la vida de aquella primera iglesia primitiva, y especialmente cuando se convocaban o se reunían para adorar al Señor. Nos cuenta cómo muchos de ellos respondieron o creyeron al Evangelio, a la predicación del apóstol Pedro, fueron bautizados y en sus cultos perseveraban en ciertas cosas, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, en la comunión, pero nos habla en el verso 42 al final, y perseveraban en las oraciones, ¿verdad? Perseveraban en las oraciones. Y el contexto aquí, hermanos y amigos, no es oraciones meramente en un sentido individual, como que perseveraban cada uno de manera personal en sus devocionales o algo así. No, el contexto es algo público. Oraban públicamente al Señor en su adoración, ¿verdad? Dice, perseveraban en la oración, en las oraciones. Ahora, hermanos, respondamos a la siguiente pregunta. Ciertamente las oraciones deben estar en cualquier culto de una iglesia cristiana. Sería algo extraño que no hubiese oración en medio de una iglesia congregada para adorar al Señor, ¿cierto? Pero ¿cuáles deberían ser, ya hablando propiamente de la oración, cómo debería ser ese tipo de oraciones? O más bien, ¿qué tipo de motivos de oración o petición deberían ser guiados en estas oraciones públicas? Y en esta quisiera mencionar por lo menos tres, quizás hayan más, pero creo que hay tres que pueden resumir ese contenido de oración cuando estamos en iglesia. Una es la oración de súplica o de petición, es algo natural. Toda oración generalmente o naturalmente va a tener ¿qué? Peticiones, ¿verdad? Es algo normal, es algo natural que una oración contenga súplicas, peticiones al Señor. Y entre estas varias peticiones, por ejemplo, quisiera mencionar una que podría ser adecuada y apropiada cuando nos reunimos como iglesia. Por ejemplo, la petición para que el Señor nos ilumine a la hora de venir a las Escrituras con respecto a nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Es decir, aquella petición que busca pedir la guía y la dirección constante del Señor, para que su palabra no solamente sea entendida en nuestras mentes, sino que su Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas y nos transforme. Es aquella oración que pide al Señor que nos ayude a vivir las Escrituras. Es lo mismo que decía el salmista, veíamos el miércoles en el culto de oración, que el salmista decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos. Es una oración que debe estar siempre, constantemente en nosotros, tanto como iglesia como también en nuestra vida personal con el Señor. La oración de acción de gracias también es igualmente natural y apropiado que en nuestra oración privada como en nuestra oración congregacional, estas contengan gratitud, acción de gracias. ¿Verdad? ¿Cómo no ha de ser así? Si nuestros corazones deben estar rebosantes de gratitud para con el Señor por tanta bondad, por tantas bendiciones, por tanta paciencia, etcétera. ¿No dice acaso la Escritura, entrad por sus puertas con acción de gracias? Salmo 100, versículo 4. Entremos a sus puertas. ¿Cuáles puertas? Cuando la iglesia se reúne en adoración, con acción de gracias, alabarle y bendecid su nombre.
Pero también, mis hermanos y amigos, hay otro contenido en oración que es apropiado cuando nos reunimos como iglesia. Y me refiero a aquellas oraciones que también contienen confesión de pecados, cuando confesamos nuestros pecados delante del Señor. ¿Por qué? Porque aunque cada cristiano que ha creído en el Señor y ha sido redimido, salvado, perdonado, el pecado ya no tiene dominio sobre él, aún así está el pecado remanente en nosotros. Es una lucha y el cristiano, aunque no vive en el pecado, cae en él. Por lo tanto, hemos de confesar nuestros pecados delante del Señor. Y creo que eso también lo podemos ver en las Escrituras. Porque piensen en esto. Aunque Dios a su pueblo le perdona todos sus pecados y son limpios, aún así eso no quiere decir que ya no debamos pedir ¿qué? Perdón. No quiere decir que no debamos pedir perdón. ¿Acaso, por ejemplo, el apóstol Juan dijo esto? Si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero quiero que veamos un ejemplo también de oración donde se confiesa el pecado. Acompáñenme a Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, versículo 4 en adelante. Por ejemplo, del 4 al 7. Daniel 9, del 4 al 7. Y oré a Jehová, ahí está hablando Daniel en oración, y se entiende que el pueblo también está allí. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Verso 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Versículo 20 del mismo capítulo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahí tenemos un claro ejemplo, hermanos, de una oración donde hay confesión de pecados, en el caso de Daniel y también del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud en la oración pública? Y hemos visto, hermanos, ya con anterioridad que en un sentido general hemos de adorar al Señor siempre con reverencia y con solemnidad, ¿verdad? La Biblia dice, adorad con temor y con temblor al Señor. Y si la oración hace parte de un culto público de una iglesia cristiana, entonces esta debería ser también nuestra actitud durante la oración pública, ya sea de parte de quien la dirija o de parte de toda la congregación también. Algo también que pensaba en cuanto a esto, hermanos, es que nunca olvidemos que una oración en sí, en esencia, es una súplica, es un clamor a Dios. Cuando tú y yo oramos al Señor, estamos suplicando. Es triste cuando alguien se acerca al Señor como si dándole órdenes, ¿verdad? Nunca olvidemos que nosotros somos sus siervos, sus esclavos, y venimos siempre con esa connotación de clamor, de súplica delante del Señor. Ahora, ¿quiénes deberían dirigir las oraciones públicas en la iglesia y cómo deberían hacerlo? Esta también es una pregunta importante, hermanos. Habiendo establecido que la oración es un elemento del culto público,
nuestra actitud durante ella, quiénes deberían hacerlo y cómo. Y creo que hay un texto, hermanos, que nos da una respuesta precisa, y es Primera de Timoteo 2:8. Acompáñenme allí, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice allí el apóstol Pablo, Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este pasaje, hermanos, ¿cuál es el contexto de este versículo o de toda la carta de Timoteo? La iglesia local y en parte su adoración, porque Pablo le está dando instrucciones a Timoteo sobre la iglesia. Por eso en 1 Timoteo 3 empieza a hablar también de los pastores, de los diáconos y demás. En general es una carta donde Pablo da instrucciones a Timoteo relacionado con la iglesia, ¿cierto? Y ya analizando un poco el versículo dice quiero. Ese quiero no es simplemente como un capricho, una opinión personal de Pablo. Cuando Pablo dice quiero en las escrituras, sabemos que habla también, es una instrucción apostólica. También hay una autoridad de un apóstol de Jesucristo acá, ¿cierto? Cuando dice hombres, que los hombres oren en todo lugar, evidentemente, hermanos, por el significado de la palabra y por el contexto, sabemos que no se está refiriendo allí a hombres en un sentido general, como a todos los seres humanos, sino que ciertamente se está refiriendo a hombres varones, porque en el siguiente versículo, en el 9, si ustedes lo notan, hace claramente la distinción y se refiere y se dirige a las mujeres en el culto público. Y cuando dicen oren, que los hombres oren en todo lugar, su enfoque sigue siendo no solamente aquellas reuniones de pronto informales o oraciones privadas, sino también cuando la iglesia está reunida en su nombre para adorar al Señor. Y eso claramente, hermanos, nos da instrucciones con respecto al liderazgo masculino en una iglesia local, ¿cierto? En lo que respecta a oraciones o a enseñanza. Ahora, no con esto quiero decir que solamente los ministros del Evangelio o los pastores sean los únicos que puedan hacerlo, pero ciertamente nos habla de un liderazgo masculino. En cuanto al cómo, si ustedes y yo notamos o vemos el versículo, también nos habla del cómo hacerlo. Nos habla de manos santas. Por supuesto, hermanos, que acá no se refiere a una perfección, porque si no, en ningún sentido nunca podríamos orar, ¿cierto? Sino que cuando habla de manos santas se refiere en general a aquellas personas que han sido limpiadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que han sido perdonadas. Y esto aplica también a todo tipo de oraciones, ¿verdad? Nunca olvidemos que si un cristiano ora y el Señor lo oye o se agrada en sus oraciones por el Señor Jesucristo, por Él somos escuchados, oídos, por Él somos aceptos ante el Padre. Pero también quienes oran y quienes oran públicamente deben cuidarse también de hacerlo libres de contiendas, nos dice el texto, libres de pleitos, libres de enemistades. Y se habla de contiendas, pleitos o enemistades, ¿en qué contexto está hablando? De iglesia local, que haya esa integridad en el corazón. De manera que para avanzar al segundo punto, hermanos, ya trayéndolo al caso nuestro de manera puntual, particular como iglesia local, en ese sentido no tendremos ningún cambio, ninguna variación en nuestra adoración. Simplemente estas oraciones seguirán siendo espontáneas, naturales, entre quienes la dirijan públicamente, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta estos motivos de oración en medio de ellas y refugiándonos en la salvación que es en Cristo. Ahora avancemos al segundo punto. La lectura pública de la palabra de Dios, la lectura pública de las Escrituras. Hermanos y amigos, esto quizás puede resultar extraño,
Alguien dirá, pero ¿por qué leemos la Biblia públicamente? En realidad me resultaría extraño no hacerlo, ¿cierto? Es lo más natural. Si la Biblia ocupa un lugar central en un culto público, en una iglesia cristiana, entonces eso quiere decir que la palabra, las escrituras no solamente deben ser proclamadas, predicadas, sino que también deben ser leídas también. Y creo que esto también tiene un sustento en la palabra de Dios. Ya que estamos allí en Timoteo, vayamos al capítulo 4, el versículo 13. Primera Timoteo 4, 13. Dice ese texto: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. El contexto aquí no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿cierto? Primera de Timoteo, con respecto a la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que él se ocupe en tres cosas que tienen que ver con el ministerio de la palabra. La enseñanza, que generalmente tiene un carácter doctrinal, de instrucción. Exhortación, que también se busca aplicar a nuestros corazones y a la vida de la iglesia. Pero también nos habla que se ocupe en la ¿qué? En la lectura, ¿cierto? Algunos piensan acá que Pablo simplemente estaba aconsejándole a Timoteo que no descuidara sus lecturas privadas, en sus devocionales privados. Pero no, hermanos, no es simplemente leer cualquier cosa. Acá en este versículo hay otras Biblias, otras versiones que creo que la traducen de una manera más apropiada. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice en este mismo versículo: Timoteo, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. ¿Sí notan? La Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional dice: dedícate a la lectura pública de las Escrituras. De manera que evidentemente cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, eso tiene un carácter público, de iglesia. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos textos que creo que nos pueden ayudar también en esto. Creo que esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8. Libro de Nehemías. Este texto lo hemos leído en las anteriores enseñanzas, pero leámoslo nuevamente aquí. Nehemías capítulo 8, versículo 3 y versículo 8. El verso 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es Nehemías capítulo 8. En el Antiguo Testamento es evidente o era evidente que la lectura pública de la ley era parte de la adoración también. En este versículo que acabamos de leer, claramente se ve a Esdras y a algunos otros junto a él. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron durante un buen tiempo? Leyeron públicamente las Escrituras. Y todo el pueblo estaba atento a la lectura, oyendo. Pero creo que esto no es algo que se limita al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no guarda silencio en cuanto a esto tampoco. Acabamos de ver un versículo, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos otros. Donde quiero que veamos, hermanos, que esto era una práctica constante, no solamente en las sinagogas judías, sino en las iglesias cristianas. Vamos a ver varias citas. Si ustedes pueden seguir la lectura o si quieren anotar los textos, pero la leeré un poco más rápido para avanzar. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, ¿para quién fue escrito? Los primeros destinatarios.
7 iglesias cristianas de Asia Menor. Y dice, bienaventurado el que lee. ¿Sí ven que están ambas cosas? Que se lea y que se oiga las palabras de este libro. Y hermanos, las cartas del Nuevo Testamento también. Primera de Tesalonicenses 5:27 dice algo similar. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:27. No podemos esperar que las epístolas fueran leídas en privado. Se leían públicamente cuando la iglesia estaba reunida en adoración. Colosenses 4:16, el mismo principio, hermanos. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Colosenses 4:16. Ahora vayamos a Hechos, porque el libro de Hechos también nos dice mucho en cuanto a esto. Por ejemplo, vamos a ver algunas citas. Hechos 15, vayamos a Hechos 15, versículo 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo que leído, la cual se regocijaron por la consolación. Allí el contexto es el concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Ellos envían una carta, un comunicado de la decisión que habían tomado como concilio a la iglesia de Antioquía y la leen públicamente. Hechos 15:21, el mismo capítulo, Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es que leído cada día de reposo. Cuando dice Moisés, ¿se está refiriendo a qué? A la ley. Cuando el Nuevo Testamento habla de Moisés, se refiere a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley era leída, la ley de Dios. Hechos 13, un poquito más atrás. Hechos 13, versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Ven el mismo principio? Y después de la lectura de la ley y los profetas. Hechos 13:27, el mismo capítulo, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pero hay algo más. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo leyó públicamente las Escrituras. Eso está en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, Lucas 4, versículo 16, y 20 y 21. Dice, al 16, Lucas 4:16, hablando de nuestro Señor. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y qué hizo, hermanos? Se levantó a leer. Verso 20 y 21. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Cristo. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De manera, mis hermanos y amigos, que es evidente por el Antiguo y el Nuevo Testamento que la lectura pública de las Escrituras siempre ha sido parte de la adoración congregacional, cuando su pueblo está reunido en su nombre. Hermanos, no hacemos esto simplemente por ser ceremoniales, por algo así. Lo vemos en las Escrituras. Ahora, ¿qué tipos de lectura pública podemos ver cuando estamos reunidos como iglesia? Algo similar a lo que vimos ahorita de las oraciones. ¿Cuáles deberían ser el contenido de estas lecturas? La Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios. Pero podríamos resumirlas en los siguientes puntos. Lectura de la ley de Dios.
textos que nos hablen de la ley de Dios, los mandamientos, en el Nuevo Testamento las bienaventuranzas, lecturas del Evangelio, de textos, versículos que nos hablen claramente de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Doxologías, ¿qué es una doxología? Alabanza, textos que alaben al Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Si el Evangelio debe estar implícito o explícitamente siempre en la predicación de su palabra, en la liturgia también, en el orden de la adoración de una iglesia cristiana, el Evangelio, o sea, el orden de la adoración de una iglesia también debe comunicar, reflejar el Evangelio, ley y gracia, la ley y la gracia. En cuanto al cómo, ciertamente no importa el cómo. Algunas iglesias, por ejemplo, leen porciones consecutivas de las Escrituras. O sea, tienen como un plan y cada domingo la van leyendo consecutivamente. Otras iglesias, quizás como nosotros, leemos el texto que se estará predicando, que se estará enseñando. Pero lo importante es que no lo veamos simplemente como una introducción al sermón, sino como un elemento del culto de adoración. La recepción, hermanos, por supuesto. ¿Cómo hemos de responder a la lectura de las Escrituras? Con atención, con reverencia, siendo receptivos a ella, con una cuidadosa atención, porque lo que se está leyendo o lo que se está oyendo es la palabra misma del Señor, las Escrituras. Ahora, trayéndolo a nuestro caso como iglesia local, hermanos, quizás el único cambio que creo que podríamos llegar a implementar es que la lectura siga siendo pública como lo venimos haciendo, pero ya no participativa. Es decir, o sea, seguirá siendo pública a toda la congregación, pero será el hermano que está a cargo de la dirección del culto y de los himnos quien lea la porción de las Escrituras. Y también buscaremos, ya sea en nuestros cultos matutino o en el culto vespertino, que estas porciones de las Escrituras también las podamos leer, porciones de la ley de Dios, doxologías, bienaventuranzas, etcétera, y poder responder a esto con gozo y con nuestro corazón con un amén, que precisamente es nuestro tercer y último punto en el tiempo que me resta de la escuela dominical. El amén, hermanos. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea, verdaderamente, ciertamente. En esencia, ¿qué es el amén? El amén, es increíble cómo de una palabra tan pequeña podamos aprender tanto, hermanos. El amén, ¿qué es el amén? Es la respuesta de fe del corazón del creyente a la palabra de Dios. Eso es el amén. Es una respuesta de fe del corazón a la palabra de Dios. Es una respuesta vocal, audible, aunque en ocasiones lo podemos decir en nuestras mentes y corazones, pero generalmente también es audible. Pero es una respuesta. El amén es una respuesta a la palabra de Dios. Es como decir que apoyamos, que confirmamos, que asentimos, que decir estoy de acuerdo con lo que estoy oyendo es fiable, es verdadero, es seguro, es de acuerdo a las Escrituras, por eso decimos amén. Y ahora quiero que veamos el amén como parte de la adoración pública también, hermanos. Cuando en la iglesia se está diciendo o predicando o afirmando una verdad doctrinal, el amén, ¿qué significa? Así es, así es. Cuando en la iglesia se está haciendo alusión a promesas del Señor, ese amén significa así sea. Y cuando en las Escrituras estamos viendo cosas que sucederán más adelante en la segunda venida de Cristo, por ejemplo, ese amén significa así será, amén. Y creo, hermanos, vamos a verlo rápidamente, que el amén no solamente tiene un carácter individual,
sino que puede ser un elemento de la adoración. Veamos el amén en la adoración del Antiguo Testamento. Y acá hay varios textos, pero voy a mencionar algunos de ellos. Anoten esta cita, Deuteronomio 27, del 11 al 26. No lo voy a leer, pero quiero que la anoten los que anotan los pasajes y en sus casas lo leen. Deuteronomio 27, del 11 al 26. Si ustedes leen ese pasaje, hermanos, el amén es una respuesta a una maldición por la desobediencia de la ley de Dios. Todo ese capítulo habla, si el pueblo cometiere tal pecado, todo el pueblo responderá diciendo amén. Primera de Crónicas 16:36 es otro ejemplo. Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Amén aquí es todo el pueblo reunido en adoración, respondiendo con un amén a una oración, a una acción de gracias. Ahorita estuvimos en Nehemías 8, ¿cierto? Que lo leímos. En ese texto dice también lo mismo. Bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Como una respuesta del pueblo a la adoración al Señor o a la lectura de su palabra. Salmo 106, 48 está el mismo principio, mis hermanos. Salmo 106, versículo 48. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Salmo 106, verso 48. Este es el amén a una doxología, ¿cierto? A una alabanza. Y noten cómo el salmista, el autor de ese salmo, dice, y que todo el pueblo diga, amén. Ahora veamos también brevemente el amén en el Nuevo Testamento, porque no es solamente del Antiguo. Ustedes saben, veíamos la ocasión anterior, que casi todas las epístolas terminan con una bendición, ¿cierto? Gracias a vosotros. Pero al final también, ¿cómo terminan esas bendiciones? Con un amén. Gracias sea a vosotros. Amén. Acompáñenme a 2 Corintios 1:20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ese texto nos dice, mis hermanos, que todas las promesas de Dios se cumplen ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Al punto que dice, todo en Él, en Cristo, es un sí y un amén. Pero hay un versículo en particular que creo que es clave para que entendamos que ciertamente el amén debe ser parte de nuestra adoración como iglesia. Y está allí en Corintios también, en primera de Corintios 14, 16. Primera de Corintios 14, 16. Miren este texto, hermanos y amigos. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Aquí, hermanos, el amén, el contexto en 1 Corintios 14, también si ustedes lo notan es de iglesia. Pablo está dando instrucciones en la adoración en Corinto, en la iglesia de Corinto. Pero miren lo que él dice Pablo. ¿Cuál era el argumento de él? En ese momento estaban vigentes las lenguas, los idiomas humanos que se predicaban. Y él decía, si no hay intérprete, que nadie hable en otros idiomas, porque nadie lo entenderá, y cómo responderán con un amén. Es decir, para Pablo era absolutamente normal, natural y hasta apropiado el amén en la iglesia. ¿Cómo responderán el amén? Pero mis hermanos, como si esto fuera poco, ni siquiera en la eternidad, en el cielo, se dejará el uso del amén. Apocalipsis 7, versículo 11 y 12.
Apocalipsis 7, versículo 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra adoración, alguna vez escuché de alguien o de un puritano, él decía que nuestra adoración aquí en la tierra debe ser como un anticipo de la adoración celestial, como una pequeña porción de lo que será el cielo. Y si en el cielo, hermanos y amigos, el amén seguirá siendo parte de la adoración entre ángeles y redimidos por el Señor, ¿no diremos amén en nuestras asambleas locales? ¿Cómo no? Nuestra actitud sigue siendo la misma, con reverencia, hermanos. Pero en ese sentido quisiera ser específico, ya para que no sea solo tan general, sino trayéndolo más práctico. ¿Cuáles son los tipos de amén que podemos ver cuando estamos reunidos como iglesia? Podemos tener o ver el amén que es congregacional. ¿Cuál es este amén congregacional? Cuando toda la iglesia a una voz responde al Señor en ciertos elementos. Por ejemplo, a una oración o a la lectura de las Escrituras o a una bendición de la palabra de Dios y se responde todos a una voz, amén. Pero también puede haber aménes individuales o personales, que este amén quizás es natural, es espontáneo, que cualquier hermano o hermana puede durante una oración o durante una predicación decir amén. Hermanos, ya para ir entrando a la parte final. Todo en la adoración debemos procurarlo hacer con gozo, con fervor, no fríamente, no mecánicamente, con conciencia, con convicción, con alegría, sinceridad. El amén es una emoción sincera, genuina. Las emociones no son, nosotros tenemos la cuestión de que llevamos todo a los extremos. El amén es una emoción natural y sincera de un alma que se alegra ante lo que está oyendo. ¿Qué beneficios tiene el amén? Eso fortalece la fe. Nos ayuda a afirmarnos en la fe, en lo que creemos. Promueve la unidad de la iglesia. El amén promueve la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Qué hermoso es cuando toda la iglesia está reunida y responde a un amén, porque eso comunica. ¿Qué comunica eso? Que estamos unidos, que creemos lo mismo. Significa que cuando alguien que no es creyente nos acompaña en nuestros cultos y viene, él no dirá, bueno, yo no solamente no estoy de acuerdo con lo que el predicador está diciendo, sino que realmente estoy en contra de todos ellos. Todos ellos realmente creen lo que están diciendo y oyendo. Y para esto hay ciertos extremos y objeciones que quisiera también mencionar. Yo sé que el uso del amén puede tener ciertas objeciones. Y como es natural a veces por nuestro pecado, tendemos a irnos a ciertos extremos. Hay algunos que sienten una aversión por el amén, como un menosprecio o como una repulsión, quizás por el contexto del cual podamos venir. Pero hermanos, esa actitud no es correcta, ni es bíblica tampoco. Y lo acabamos de ver por las Escrituras. No podemos ser pasivos en la adoración. La frialdad no puede dominar nuestros cultos de adoración. Incluso, hermanos, no digo que siempre, pero en ocasiones, la ausencia del amén incluso puede llegar a reflejar un cierto problema en nuestros corazones. Porque, ¿por qué no vamos a afirmar lo que creemos? ¿Por qué no vamos a afirmar lo que creemos?
¿Y cuál es el otro extremo? El uso indiscriminado del amén. Un uso sin significado. Porque esto que estoy compartiendo, hermanos, no quiere decir que en todo tiempo se esté diciendo amén en la iglesia. No quiere decir que si el predicador dice buenos días, amén. O todo amén. No, hermanos. El amén es algo bíblico, pero no puede contradecir el orden y la edificación en la iglesia. De manera que les animo, hermanos, y para todos nosotros, que nos guardemos de irnos a alguno de estos dos extremos y que el Señor nos ayude a ver el amén como lo vemos en las Escrituras. De manera, hermanos, que para terminar, que el Señor quiera seguirnos hablando, les animo a que ustedes puedan seguir estudiando en cuanto a todo este tema relacionado con la adoración en la iglesia. Creo que hemos aprendido varias cosas, creo que en la medida podemos ir corrigiendo, ¿por qué no ciertas cosas también? No debemos tener miedo a corregir o a cambios, hermanos. Si somos guiados por las Escrituras, a ciertas cosas no tendríamos por qué temer. Tendríamos que temer si no tuviera un sustento o si solo se tratara de la imaginación de alguien. Hermano y amigo, no minimices la adoración pública al Señor como si ésta fuera irrelevante o insignificante. Les ruego que no veamos esto como que no tiene sentido, como que estamos siendo muy detallistas. No, hermanos, la adoración a Dios importa. La adoración a Dios importa. Y vale la pena frecuentemente volver a estos temas, examinarnos que no lo estemos haciendo mecánicamente, preguntarnos si lo estamos haciendo correctamente. Eso es saludable y trae gloria al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te alabamos por este tiempo de escuela dominical que nos has dado para seguir escudriñando, estudiando tu palabra con respecto a lo que tú has ordenado en cuanto a tu adoración. Tú dices y tu Hijo ha dicho que hemos de adorarte en espíritu y en verdad. Y vale la pena, Señor, para adorarte, evaluar y examinarnos cómo lo estamos haciendo. Sé que eso te honra, sé que eso te glorifica. Te damos gracias, Señor, por hablarnos por medio de las Escrituras y te ruego que estas no regresen a ti vacías, sino que siempre nos inquieten, nos animen y nos exhorten. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.